Yo me acuerdo que cuando fuimos a Tennessee hace muchos años atrás, creo que años atrás, 5 años, que íbamos en un bote con nuestros hijos haciendo canopy extremo. Ustedes saben qué es canotaje, que nos subimos ahí para expertos y nunca me había subido en una canoa y nos subimos para expertos nosotros, en el área de expertos, así como su pastora. Se va en el área de expertos sin saber ni hablar inglés, pero ahí se fue. Y me acuerdo mucho que en una de esas cascadas donde vivíamos, estábamos con Miguel, una canoita viene en una de esas bajadas y nos pega en la cabeza a los dos que estábamos en la parte de al frente y nos bota al río, debajo del río, o sea, a los dos, nos dio por la cabeza y ahí caímos y estaba el agua bien, ¿cómo se llama cuando está el agua muy remolino? Había mucha cascada, mucha piedra. Y gracias, muy movido. Y iba con mis 2 hijos mayores y mis hijos, ¡mami! Se empezaron tú sabes, yo lo escuchaba debajo del agua. Yo no sé dónde quedó Miguel, pero yo quedé debajo de una canoa allá debajo. Y yo dije, pensé dentro de mí, no puedo salir porque quedé debajo, no hallaba por dónde, total, tampoco sé nadar, mis hermanos, o sea, tenía todas las de perder. Y me acuerdo mucho que mi pensamiento fue, Señor, si ahora es mi día de morir, llévame ahora. O sea, yo tuve la paz y la tranquilidad de pensar eso en el momento. Cuando yo siento, yo no sé cómo lo sacaron a él, pero yo sí sé cómo me sacaron a mí. Yo escuchaba las voces de mis hijos y yo ya dije, ya no puedo salir a ningún lado. Quedé ahí. Y alguien de mi hermosa cola que tenía, yo sentí que alguien me jaloneó, no sé cómo, y ahí saqué el agua, todo encima del este. No nos llevaron a la orilla porque no se podía ir en ese momento a la orilla. Me sacaron el agua con otras canoas y todo eso, porque era algo divertido que íbamos a hacer en el momento. Entonces el Señor dice, ¿quieres ir a la orilla o quieres seguir el recorrido? Y además, y adivinen qué dice la pastora. Seguimos el recorrido hasta llegar a la meta. Ahí llegamos y gracias a Dios no pasó nada. Pero yo me acuerdo mucho, mi hermano, que yo no sé si le pasó a Miguel. Yo no sé, Miguel, qué pensaba en el momento. Nunca te preguntaba eso, hijo, ¿qué pensabas ahí cuando te estabas hundiendo? Porque él tampoco sabe nadar, igual que yo. Pero yo creo que en el momento de cuando estás en una angustia, en una tempestad, tú tienes que tener la paz de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En medio de cualquier noticia, en medio de cualquier cosa que esté pasando a tu alrededor, tú tienes que tener paz en medio de la angustia y de la necesidad. Muchas veces has sentido tú como persona que todo se junta. ¿Te has dado cuenta que dice, esta semana me pasó esto, y que todo se junta en contra tuya? ¿Cuántos han sentido eso? Que toda esa semana todo te fue mal. ¿Cuántos han pensado eso en tu vida? Que esa semana, en el trabajo, en la casa, los hijos, la escuela, toda esa semana se juntó y tú dices, ¿pero qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Cuando está pasando eso, Dios quiere hacer algo con tu vida. Diga así, Dios quiere hacer algo en mi vida. Entonces los voy a llevar a algo maravilloso y a una enseñanza maravillosa que Dios ha estado hablando a mi vida a través de esta enseñanza. Y acerca de que todas las tempestades que pasamos en nuestro diario vivir o en nuestra vida es porque Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un propósito con todas las cosas que pasamos, muchas de esas provocadas por nuestras propias decisiones, otras provocadas por el enemigo que nos quiere sacar de donde estamos, pero otras también que Dios permite para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dile a la persona que tienes al lado, Dios quiere formar el carácter de Cristo en tu vida a través de la tempestad. Y eso es lo que nosotros a veces no no entendemos, que Dios quiere formar su carácter en nosotros a través de la tempestad. Y uno de los personajes que me encanta a mí, toda la palabra de Dios me encanta, pero voy a hablar del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan la última prédica hace 15 días que hablé de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Todo lo puedes en Cristo, lo decía el apóstol Pablo,
que pasó por las más duras llevando el evangelio de Dios. Y muchas veces pensamos que cuando somos cristianos toda la vida va a ser fácil, easy peasy, ¿no es cierto? No, no va a pasar nada, ahora soy cristiano. Hijo, si tú eres cristiano, atente a las consecuencias, porque dice la palabra de Dios, el camino es estrecho para llegar al cielo. Y estrecho quiere decir que van a pasar, vas a pasar cosas que tienes que dejar ir y que Dios te va a llevar al final del camino en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Pablo era, desde que tuvo el encuentro con el Señor Jesús en el camino hacia Damasco, tuvo su vida y entregó su vida plenamente al servicio de Dios. Totalmente al servicio de Dios. Y Pablo siempre quería hablar a Cristo de otros, a ese Jesús resucitado, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y nosotros somos los gentiles, porque no venimos a ser de la raíz judía. Y Pablo quería ir hasta el fin del mundo a predicar el evangelio. Y en ese tiempo el fin del mundo era España. Imagínate, ellos pensaban que España era hasta el fin del mundo. Imagínate tan chiquito que era el aspecto de tu conocimiento, que llegar a España para él y a Roma, él quería llegar a Roma sea como sea. Y en sus años de ministerio no podía llegar a Roma, porque Dios sabe cuándo tú tienes que ir donde tienes que ir. Los tiempos de Dios son perfectos, aunque tú creas que no. Aunque tú creas que Dios se está demorando mucho, Dios tiene los tiempos perfectos para tu vida, para tus hijos, para tus generaciones, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos están conmigo y dicen amén? Así que Pablo siempre quería llegar a Roma a predicar el evangelio. ¿Era una buena causa? Sí. No quería ir a Roma a ver la último modelo de belleza. No. Él quería ir a Roma a predicar el evangelio. Y Dios no se lo había permitido hasta esta época donde vamos a leer que Dios le permitió llegar a Roma. Pero Dios le permitió llegar a Roma, él no sabía cómo Dios lo iba a llevar a Roma. Es cuando tú viniste a este país. Tú te viniste a este país, pero tú no sabías que te ibas a encontrar en este país. Y acá encontraste al Señor Jesús. Acá tú hiciste tu vida, fuiste bendecido, pero porque Dios tiene un propósito en tu vida maravilloso. Amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 27, versículo del 9 al 11. Y voy a contar un poco la historia para que tú puedas un poquito empaparte. Pablo fue antes, voy a contarles un poco el contexto. Pablo estaba detenido antes de llevar a Roma. A Roma iba como prisionero, imagínate. Iba a ser algo bueno para Dios, pero iba detenido. Pablo había tenido 3 naufragios. Tú sabes qué es naufragio, ¿no es cierto? Que todo se derrumba y tienes que nadar hasta la sandalla tierra seca. Cuando usted vaya a un crucero, hermano, mire que no haya ningún Pablo en su crucero, ¿ok? Porque Pablo, todos los cruceros que iba, naufragaban, y este también va a naufragar, el que vamos a contar acá. Pablo siempre tuvo la certeza de que Dios lo había llamado a hacer algo especial con el pueblo que no era judío. Y por eso nosotros tenemos esa palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque hubo un hombre que se atrevió a creerle a Dios. Y aquí nos va a llevar. Él estaba detenido y el gobierno decide, como él era romano de nacimiento, tenía que ser juzgado ¿dónde? En Roma. No podía ser juzgado por los judíos, aunque él también era judío, pero tenía doble nacionalidad. Así que era como nosotros, somos colombianos, pero también somos americanos. ¿Cuántos dicen amén? A mí me gusta ser americana, mi hermano. Aunque no sé el idioma, pero I speak English. No, Pablo pasaba eso. Pablo tenía los dos nacionalidades, era judío, era romano.
y lo apresaron allí por los fariseos, por aquellos que no le caían bien, igualito que Jesús. Estuvo 2 años preso allí, no sabían qué hacer. Cuando dicen, bueno, lo mandamos a Roma para que allá le den la sentencia. Pero mientras estuvo esos 2 años ahí en Jerusalén, Dios colocó a un carcelero que se llamaba Julio, que lo cuidaba. Imagínate, Dios coloca en medio de la adversidad personas que bendigan tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no todo es oscuro en la tempestad. Siempre hay algo. Procura ver las cosas mejores de la tempestad. No mires toda la oscuridad. Mira lo que Dios coloca a tu alrededor para que seas agradecido. Siempre. Entonces coloca a Julio y Julio lo cuida a Pablo como si Julio no conocía la verdad. Dice que el carcelero se llamaba Julio y Julio le daba la libertad de predicar el evangelio mientras él lo tenía en su custodia. O sea, Dios le manda hasta guardaespaldas a Pablo para que lo cuide. Mientras tanto, él duró 2 años allí en Jerusalén. Y ahora vamos a continuar con la historia. Dice que ya dijeron, lo vamos a mandar a Roma, y la única forma era por barco para llegar a Roma. Entonces ellos se suben en el barco y aquí vamos con la historia. Dice Hechos capítulo 27 del 9 al 11. ¿Ya todos los tenemos? Dice la palabra de Dios. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía, ¿qué? Cada vez más, ¿qué? Peligroso para viajar por mar. Porque el otoño estaba avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales. Aquí ya estaban en camino, ya se habían subido al barco, ya iba ese barco llenísimo, y dice que el tiempo se puso más peligroso. Siempre cuando tú entras y hay aviso de tormenta y del mar, ahora tenemos el Weather Channel, ¿cómo se llama? El canal del clima, y tú puedes saber qué es lo que hay, ¿no es cierto? Gracias. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? ¿No es cierto? Ellos no sabían, pero dice aquí la palabra de Dios que Pablo miró esto, que se acercaba más peligroso el clima, y comentó ¿con quién? Con los oficiales del barco. ¿Quiénes sabían más de navegación? ¿Pedro o los oficiales del barco? Los oficiales del barco. A veces, y va aquí algo para nosotros como padres, a veces pensamos que nosotros tenemos la capacidad y sabemos más de todo, pero Dios siempre manda un hombre de Dios o su palabra para hablarnos y redarguirnos lo que necesitamos hacer realmente. A veces no es lo que tú pienses en tu conocimiento, sino es lo que Dios te está haciendo saber dentro de ti hacia dónde tienes que ir. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces tú puedes ver las circunstancias adversas y puedas decir, no, yo voy, nos enfrentamos, pero Dios te está diciendo a ti que hagas en tu vida. Y Pablo dice que comentó, o sea, habló con los oficiales del barco y les dijo, señores, creo que tendremos que problemas más adelante si seguimos avanzando, naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso ¿a quién? Al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Aquí ellos tomaron la decisión a pesar de lo que Pablo les había dicho. Si seguimos, le dice Pablo, vamos a naufragar. Nos vamos a hundir, van a haber pérdidas, y no solo pérdidas materiales, sino pérdidas ¿de qué? De vida. Pero no le hicieron caso. ¿Cuántas veces tú le has dicho a alguien, no lo hagas, mira lo que te va a pasar, y esa persona lo hace? ¿Cuántas? Muchas veces. ¿Por qué? Porque como humanos, como personas humanas, muchas veces creemos que lo sabemos todo y queremos ir donde nosotros ¿qué? Hemos dicho que vamos a ir. Aquí Pablo, yo creo que Dios le reveló esto a Pablo, porque Pablo no sabía nada de navegación, pero Dios le da esta palabra a él para que diga, no salgamos, quedémonos aquí. ¿Dónde estás yendo tú que Dios te ha dicho que no fueras? ¿Qué estás haciendo tú que Dios te dijo que no hicieras?
¿Por qué somos tan tercos de no entender lo que Dios nos está hablando día a día en nuestras vidas? ¿Se acuerda el profeta que no escuchaba a Dios y Dios manda un burro para hablarle? ¿Cuántos de ustedes han leído esa historia? Un profeta tan sordo que no escuchaba lo que Dios le estaba diciendo y manda un burro, literal, un animal, no un burro de otro, sino un burro animal para que le hablara. Digo, Señor, ¿cuántas veces tú nos dices y nos hablan y nosotros no entendemos lo que Dios nos está hablando, lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos dirigirnos a Dios en medio de la tempestad, en medio de lo que pueda venir? Necesitas estar firme y confiado y saber que Dios te mandó a ese lugar a hacer lo que tienes que hacer. Necesitas tener la voz de Dios presente en tu vida. Dile a la persona que tienes al lado, necesitas tener presente la voz de Dios en tu vida. ¿Cuántos necesitan eso? Todos lo necesitamos. Vamos ahora a Hechos 27, el mismo capítulo, del 20 al 26. Dice la palabra de Dios. ¿Todos están conmigo, mis hermanos? Amén. Dice, la gran tempestad que rugió. O sea que no eran unas gotitas, no. Algo que ruge es algo que da miedo, ¿no es cierto? Cuando te ruge la panza te da miedo, dices, uy, tengo hambre. Cuando ruge un animal al lado tuyo, mi hermano, corra porque ese tiene hambre y te quiere comer. Acá dice que la tempestad rugió durante ¿cuánto? Muchos días. Ocultó el sol y las estrellas hasta el final. Se perdió toda, hasta que al final se perdió toda ¿qué? Esperanza. Imagínate, hermano, que durante muchos días tú no puedas ver el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque dice que ellos perdieron toda esperanza. En medio de la tempestad, no estaban en ningún lado, nadie los podía salvar, estaban en un barco metidos y ellos estaban ahí a deriva del ¿qué? Del mar. ¿Y cuántos aquí han estado en el mar cuando se coloca así como medio agresivo? Híjole, eso hay que tenerle miedo. Cuando las olas rugen, y acá dice que estaba rugiendo la tempestad. Me imagino los rayos que caían del y tú, ay, yo me los imagino a estos hombres. Pero ahí estaba el Hijo de Dios metido, que traía paz en medio de toda esa tempestad. ¿Cuántos dicen amén? Híjole, cuánto nosotros nos hemos hallado en medio de una turbulencia y hemos perdido como ellos toda ¿qué? Esperanza. ¿Cuántos de ustedes han pedido esperanza con una enfermedad? Y ya perdí la esperanza, ya lo que venga. ¿Cuántos de ustedes han perdido la esperanza en el matrimonio? ¿Cuántos de ustedes han perdido la esperanza en un hijo? ¿Cuántos de ustedes han perdido la esperanza en un familiar? ¿Cuántos de ustedes mismos han perdido la esperanza en ustedes mismos? Porque no supieron hacer lo que tenían que hacer y escuchar la voz de Dios en el momento correcto. Necesitamos saber escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza es fácil de perder. La fe es fácil de perder. La confianza en Dios en medio de las circunstancias adversas es fácil de perderse, mi hermano. Cuando tú no estás afianzado en la palabra de Dios y en sus principios, es fácil de perder la esperanza. Pero acá ellos llevaban días. ¿Usted se imagina días sin que el sol salga en Florida? Días de lluvia, días de que vengan huracanes uno tras otro. No, yo me imagino, ya se hubieran ido de Florida muchos de aquí. Dice, no, yo no voy a aguantar otro más. Pero ellos estaban en medio de esa tormenta, no tenían a dónde ir. Y el único lugar donde podían ir era levantar sus ojos al cielo, porque de ahí venía su esperanza, que es en Cristo Jesús. Y seguimos con la palabra, dice 21, nadie había comido en mucho tiempo.
Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Creta era el puerto donde estaban. Así se hubieran evitado todos estos años. Y se lo voy a poner esto en un lenguaje matutino de nosotros. Y usted hubiera dicho: se lo dije. Pablo decía eso. ¿Cómo dijo Pablo? Se lo dije. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa palabra de nuestra esposa o de nuestro esposo? Se lo dije. ¿Por qué no hizo esto? Y nos revienta que nos digan así, ¿no es cierto? ¿A cuántos de ustedes les revienta eso? Ay, ¿por qué tiene que tener la razón? Dice, se lo dije, Pablo se lo dije. Si no hubieran salido de ahí, no hubiéramos tenido que pasar, ¿qué? Todo esto. Si tú no hubieras hecho esto que has hecho en tu vida, ¿tú crees que te hubieras evitado muchos problemas? ¿Tú crees, si tú no hubieras tomado decisiones que ahorita te arrepientes en tu vida, tú crees que te hubieras ahorrado problemas? Claro que sí, todos nosotros, pero a nosotros nos encanta darnos contra la pared. ¿Cuántos dicen amén? Nos encanta equivocarnos, nos encanta meter la pata, nos encanta nuestras emociones. Sí, lo quiero hacer porque sí. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dile a la persona que tienes al lado, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, nuestras emociones se alteran muy rápido. Tienes que tener la paz de Dios cuando tus emociones estén alteradas. Cuando tú te sientas que estás alterada, entra en el lugar secreto con Dios para que Él coloque paz en tus emociones. ¿Cuántos de acá sus emociones se alteran rápidamente día a día? No, todos, hermano, todos. ¿Sabes qué debes hacer? Entra en la presencia de Dios, dile: Señor, coloca paz en mis emociones y en mi alma y en mis pensamientos. Porque si tú no tienes paz, vas a tomar decisiones equivocadas y malas. Porque si tú no tienes paz, vas a hundirte y vas a perder toda esperanza. Tú necesitas paz para tomar decisiones que Dios te esté guiando a tomar. ¿Cuántos dicen amén?